Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Custodio, estudiante de Derecho del séptimo trimestre de la Universidad Abiertas para Adultos UAPA. En este momento estaré haciendo un pequeño resumen del argumento que pude realizar de mi ensayo argumentativo referente a la responsabilidad civil del Estado frente a situaciones que se presenten en el mismo. Como sabemos, a partir de la puesta en vigencia de la ley número 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, también con la reforma constitucional, valga la redundancia, de la Carta Magna en el año 2010, el cual crea un Estado social libre y democrático de derecho. La justicia referente a casos de responsabilidad civil del Estado ha hecho o ha experimentado diversos cambios. Estos cambios, como podemos ver con la puesta de vigencia de esta importante reforma, entra un nuevo escenario en el derecho, como se puede decir. En esta se proclama que la misma constituyente de un Estado social, democrático y de derecho, este Estado debe proponer o debe, vamos a decirlo así, debe procurar por el bienestar humano y para ello debe hacerse efectivo de los derechos fundamentales de los seres humanos, incluyendo los derechos sociales, así como también la protección efectiva de los patrimonios y los derechos y la dignidad humana. Es así como el ser humano pasa a ser de un súbdito a un administrado, es decir, pasa a ser un ente importante en la sociedad. Por ello, el Estado y los funcionarios deben evitar algún tipo de perjuicio contra estas personas, o sea, contra nosotros. Por ejemplo, una persona es alguien que no es un ente judicial ni un ente funcionario del gobierno, pero se le deben proteger sus derechos de una forma que esta persona esté consciente y sepa que todo patrimonio del Estado estará orientado a utilizarse de una manera correcta para que sus derechos no sean vulnerados. Por ello se consagra en el artículo 148 de la responsabilidad civil de la administración pública que incluso funcionarios y empleados pueden ser demandados de manera conjunta y solidariamente con la institución que representen. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo importante. Tenemos la grave situación con la energía eléctrica en nuestro país. Tenemos una institución mediadora que se llama Protecon, que es la encargada de la protección de los subsidios eléctricos. Aquí se puede emitir, vamos a decir entre comillas, una demanda ante los altos consumos de energía. Sabemos que no se puede pagar por un servicio el cual no se está prestando. Entonces la corporación CDE, que antes ya no es CDE, está siendo administrada ya con la nueva administración pública que tenemos por el Ministerio de Minas. Entonces, está haciéndose un incumplimiento de este caso, como veremos ya más adelante. Bien, en nuestras instituciones, en nuestro país, se implementa una institución muy importante, la cual es descentralizada, es un ente autónomo de nuestra sociedad. Esta fue establecida en la ley 1901 eh, y es llamado el Defensor del Pueblo. Este del pueblo es una entidad o un ente el cual está apto para salvaguardar los derechos humanos, fundamentales y medioambientales. Como parte de una divulgación de estos importantes derechos, sabemos que la responsabilidad civil del Estado tiene su génesis, tiene su origen, tiene su axiología en Francia, cuando el Tribunal de Conflictos emitió la conocida sentencia Blanco el 8 de febrero del año 1873, el cual fijó los criterios de competencia judicial para conocer casos de responsabilidad civil del Estado frente a particulares y estableció
el siguiente criterio. Escuchemos muy bien. La responsabilidad civil que puede incumbir el Estado por los daños causados a los particulares por el hecho de las personas que se emplean en el servicio público no puede regirse por los principios determinados en el Código Civil. No es ni general ni absoluta, tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar las partes y los derechos del Estado con los privados. Al concatenar lo establecido en el artículo 5 de la Carta Sustantiva, que establece que la Constitución se fundamenta con el respeto de la dignidad humana, y con lo postulado en su artículo número 7, que prevé la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, se potencializa la positiva obligación de los poderes públicos de establecer e implementar políticas que protejan los derechos humanos de los particulares. También se debe garantizar una protección efectiva de los derechos de la persona para así tener una obtención de los medios que les permitan un posible desarrollo. Como sabemos, la dignidad humana, señalada anteriormente, como ya lo había mencionado, se configura en una triple dimensión, como valor, como principio y como derecho. Al estar esta establecida tanto en el preámbulo de la Constitución como en todo su contenido, se colige que la aspiración del constituyente era percibir o concebir la dignidad como el epicentro de toda formulación de las políticas públicas. Partiendo de este hecho que hemos expresado, que vuelvo a repetir, un Estado civil, democrático y de derecho, cuando un funcionario o servidor público, por una actuación u omisión, causa una lesión o daño a un ciudadano, el Estado se hace responsable de una manera directa y solidaria. Esto debemos tenerlo muy pendiente. Siguiendo en este mismo contexto, debemos destacar que en el ordenamiento jurídico dominicano existen diferentes normas que abordan esta responsabilidad patrimonial o civil del Estado. En estas radican la ley número 176-7 del Distrito Nacional y los municipios, en sus artículos 83 y 113. Tenemos la ley de función pública, la ley 4108, en su artículo 90. Tenemos la ley 247-11, que es la ley orgánica de administración pública, en su artículo 12, y la ley número 103-13, la cual regula la relación de los ciudadanos con la administración, que está en el artículo 13 a capítulo 12. En adición a lo que hemos expresado precedentemente, el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños y perjuicios que ha sufrido por acción u omisión de los funcionarios o empleados públicos ha sido un importante recurso, el cual le ha dado un peso mayor a esta reforma del año 2010 de la Constitución. El artículo 148 introdujo el principio de la responsabilidad civil del Estado y los funcionarios de las formas siguientes. Tenemos que las personas jurídicas y el derecho público son funcionarios o agentes como responsables conjunta y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y perjuicios que han sido causados a las personas por acción u omisión de la administración antijurídica. Para ya concluir, la constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado y la entrada en vigencia de las leyes modernas del derecho administrativo, así como la jurisprudencia, tenemos que el Estado Dominicano, tenemos una sentencia, la cual fue emitida por el Tribunal Superior Administrativo, la sentencia número 478-13 del año 2013, mes de diciembre, la cual condena a la Procuraduría General de la República y al Estado, y la sentencia de la primera sala del Tribunal Superior Administrativo, que condenó al Estado Dominicano en fecha con el número 101-15, en fecha del 30 de marzo, donde condena tanto al Estado Dominicano y al Ministerio de Salud Pública y a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Todas estas constituyen precedentes importantes
que apuntan al redireccionamiento de la sociedad y del Estado, donde se presenta una mayor protección y una mayor forma de cómo el ciudadano no está exento de quedar impune o de que sus derechos sean resueltos a nivel judicial, ya que, como tenemos entendido, el poder judicial es un poder desligado, aunque está discreto en el artículo, está discreto en nuestra Constitución, pero el Estado está obligado a indemnizar y a reparar, o de lo contrario puede ser condenado o demandado para tales fines, con el tribunal competente que ha sido apoderado para esto. Es por ello que debemos hacer la exhortación de que se deben reclamar los derechos. Si se ha violado un derecho, debe ser reclamado, debido a que para eso está la justicia, para que nuestros derechos no sean vulnerados y no se queden por alto. Aparte de los ejemplos, 6 ejemplos per se no podemos tener, pero sí podemos tener ejemplos al azar, donde se ha visto vulnerada, por ejemplo, un caso que se ha visto actualmente, donde la Constitución dice que no se puede obligar a nadie a hacer algo que no desea. Entonces tenemos la obligatoriedad de aplicarnos una vacuna. En mi caso particular, estoy de acuerdo con la aplicación de la vacuna. Ahora bien, el hacerlo obligatorio es algo que viola los derechos fundamentales de las personas. Otro caso puede ser el que hablamos del medio ambiente, donde una persona ha construido una, vamos a decir, compra o adquiere vía el Estado con titulación un inmueble o un terreno, pero que el terreno supuestamente pertenece al medio ambiente. Medio ambiente procede al desalojo, pero la persona no tiene su título, entonces no, la persona no debería ser desalojada. Otra parte importante donde se vulnere el Estado, tenemos que, vamos a decirlo así, un hospital público, no clínica, un hospital público que realice una operación o un parto de una manera incorrecta, o incluya también el aborto, eh, o una pérdida de un bebé por negligencia médica. El Estado, Ministerio de Salud, debe hacerse responsable de esto. Y por último ejemplo, podemos dar el ejemplo que vivimos a diario, que es el ejemplo de las EDES, a la interrupción o averías del servicio de electricidad. La misma, como sabemos, no se puede pagar por un servicio que no se recibe. Entonces, si se hace una atribución de tener 24 horas de energía, la cual por lo general nunca es así, entonces una persona puede incurrir a una demanda al Ministerio de Minas antes Corporación General de Empresas Eléctricas y Estatales, CDEE, que ahora está regulada por el Ministerio de Minas. Puede incluirse a una demanda al tribunal competente. Bien, hasta aquí ha sido mi argumento sobre el video o el ensayo argumentativo, valga la redundancia, de la responsabilidad civil del Estado. Muchas gracias y espero que esto sea de mucho provecho para ustedes.